Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a ver hoy es el paradigma verbal, el verbo. La semana pasada yo les envié algunos archivos al WhatsApp con un cuadro de resumen sobre el paradigma verbal, pero hoy se los voy a explicar con este otro documento que se los quise hacer un poco más resumido para que lo logren entender mejor. Ok, recordemos primero que todo que el verbo son acciones, es un estado de movimiento que las personas realizan en diferentes circunstancias o en diferentes momentos. Entonces, cantar es un verbo, bailar es un verbo, comer es un verbo. ¿Por qué? Porque son acciones que realizan las personas. Ahora, el verbo puede pasar por diferentes accidentes verbales. Uno de ellos es la persona. Cuando el verbo se conjuga a partir de las diferentes personas. Existen el yo, el tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Estos son las personas en las que se va a conjugar el verbo. Entonces, si tenemos el verbo cantar y lo conjugamos con la persona yo, sería yo canto. O si tenemos la persona nosotros, igual con el verbo cantar, sería nosotros cantamos. Ahora, también existe el número. El número depende de la cantidad de personas que realizan la acción. Puede ser singular o plural. Entonces, si es singular, solo hace referencia a una persona. Si nos dice que la persona es en plural, quiere decir que la acción la va a hacer varias personas. Entonces yo siempre les digo, recuerden que también se los mencioné en la clase anterior, que singular empieza con ese de la palabra solo, solito. Entonces es una forma de reconocer que cuando hablamos de singular es de una persona que está sola. Es decir, solo una persona realiza la acción. Plural, cuando varias personas la realizan. Entonces, si tenemos el verbo cantar y nos dicen que la conjuguemos en la persona en nosotros, quiere decir nosotros cantamos. Está en plural porque son varias personas las que cantan, a diferencia de si decimos él cantó o yo canto. ¿Por qué? Porque ahí es solo una persona la que está haciendo la acción. Entonces sería ahí en singular. Luego tenemos los diferentes tiempos, que acá es cuando entramos al paradigma verbal. Tenemos el presente, que es cuando hablamos de, cuando hablamos de las acciones que se están realizando hoy. A diferencia de si hablamos de pretérito. Recuerden, pretérito significa pasado. Entonces, cuando hablamos de pretérito es pasado. Y también tenemos tiempo como pretérito imperfecto, pretérito compuesto o perfecto simple, perfecto compuesto. Entonces, hay ciertos conceptos que tenemos que tener claros. Primero, que cuando hablamos de pretérito es pasado. Luego, cuando tenemos los conceptos de perfecto, perfecto e imperfecto. Entonces, cuando tenemos la palabra perfecto o imperfecto, depende de si la acción acabó o no acabó. Entonces, si hablamos de perfecto es porque la acción está acabada, es decir, se terminó en ese momento que se realizó. Si es imperfecto es cuando la acción no ha acabado. Entonces hay que tener eso en cuenta. Cuando hablamos de imperfecto es porque la acción no ha acabado, y cuando hablamos de perfecto es cuando la acción acabó. Vamos a ver. Ejemplo, es muy diferente decir yo canté a yo cantaba. Ese yo canté está en pretérito perfecto. ¿Por qué? Porque la acción se terminó. Yo canté y listo. A decir yo cantaba es igual en pasado, pero ese cantaba me indica que la acción no ha terminado. También
tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Cuando hablamos de tiempos simples es cuando solo tenemos la conjugación de un verbo. Ejemplo, lloré o cocinó. Pero cuando hablamos de tiempos compuestos es porque el verbo o la oración está compuesta, como lo dice el nombre, por dos verbos. Cuando está compuesta por dos verbos. Entonces, si estamos hablando de tiempos compuestos es porque se compone la oración por dos verbos. Ejemplo, el verbo haber conjugado más participio. Esa va a ser la fórmula, por decirlo de alguna manera, de los tiempos compuestos. El tiempo haber conjugado, todo lo que es el verbo haber conjugado más participio. Recordemos que las terminaciones de participio son ado, ido, tos, ocho. Entonces, estas terminaciones de participio, cuando las tienen los diferentes verbos y este verbo también tiene a la par el verbo haber conjugado, es porque es un tiempo compuesto. Vean el ejemplo, habré cumplido. Es el verbo haber conjugado y cumplido también conjugado en participio. ¿Por qué en participio? Porque tiene la terminación ido. Si el verbo tiene terminación ado, ido, tos, ocho, es porque está en participio. Vean que ahí les agregué las terminaciones. Ahora, el modo es dependiendo de la actitud del hablante en el momento que haga la acción. Tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el imperativo. Cuando es el modo indicativo es cuando la acción o hace referencia a una acción real que se está realizando, que se va a realizar. Cuando es subjuntivo es una suposición, es una acción que se supone o un deseo. A veces puede tener la frase ojalá que antes del verbo. Es una manera de identificarlo. Si en la oración podemos incluir el ojalá que antes del verbo, es porque es una oración que está en subjuntivo, es decir, que me expresa un deseo o una suposición. Si dijéramos ojalá que llueva mañana, quiere decir que esa oración está en subjuntivo porque está expresando un deseo o una suposición. Y el imperativo, que es más fácil de identificar porque el modo imperativo me dice una acción en forma de orden o de mandato. Si es una orden o un mandato, está en modo imperativo. Ahora vamos con el paradigma verbal. Esto que vimos anteriormente son los conceptos básicos que debemos de conocer, que debemos de mantener y tomar en cuenta a la hora de estudiar el paradigma verbal, porque es lo que nos va a ayudar. Ahora, vean, tenemos el modo indicativo, es decir, una acción que se va a realizar. Forma simple, el verbo solito, que solamente en la oración va a aparecer un verbo, y tenemos las formas compuestas, que es cuando tenemos el verbo haber conjugado más otro verbo, porque está compuesto por dos verbos, y ese segundo verbo va a tener una terminación en participio. Y recordemos que las terminaciones son ado, ido, tos, ocho. Entonces, si tenemos la forma simple, es decir, que solo en la oración va a existir un verbo y nos dice que es en presente, quiere decir que es una acción que se está realizando en este momento. Ejemplo, amo, como o vivo, son acciones que se están realizando en este momento. Entonces, es presente. Yo amo a mi hermana. Entonces, en esa oración, el verbo amo está en presente porque es algo que está sucediendo en este momento. Ahora, si tenemos el pretérito imperfecto, recordemos los
los términos. Tenemos pretérito, quiere decir que es una acción en pasado, porque pretérito significa pasado, y imperfecto, es decir, una acción que no ha acabado. Entonces, ejemplo, amaba, comía, vivía, son acciones que están refiriéndose al pasado y acciones que no han terminado. Ejemplo, yo amaba a mi hermana. Entonces, ese amaba es una acción del verbo, es una conjugación del verbo amar que no ha terminado, que es muy diferente decir yo amé a mi hermana. Ahí sería un pretérito perfecto. ¿Por qué? Porque es pasado, pretérito y perfecto, terminada. Amé. Es muy diferente decir amaba, amé. Amé, la acción está terminada, por eso es perfecto. Luego tenemos el futuro, que son acciones que se van a realizar. Amaré, comeré, viviré, son futuro. Y luego el condicional simple, que en este caso tenemos la terminación haría, iría o iría, que es una forma de reconocer el condicional simple. Primero, es simple, ¿por qué? Porque es solo un verbo lo que va a existir en la oración, es decir, no está compuesto con el verbo haber, y es condicional porque tiene estas terminaciones. Entonces, amaría, comería, viviría, que es muy diferente al condicional compuesto, que como es compuesto va a estar compuesto por el verbo haber más el siguiente verbo en participio, con terminación de participio, es decir, el verbo con terminación ado, ido, tos, ocho. Habría amado. Vean que la fórmula tiene la terminación ia en el condicional, igual que en el simple, pero es compuesto, entonces va a estar compuesto por ese verbo habría más otro verbo con terminación en participio. Amado tiene la terminación ado, comido tiene la terminación ido, igual que vivido. Ahora, otras formas compuestas, pretérito perfecto compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque va a estar compuesto por el verbo haber, en este caso más otro verbo en participio, es decir, con terminación ado, ido, tos, ocho. ¿Por qué pretérito? Porque me va a indicar pasado. ¿Y por qué perfecto? Porque me va a indicar una acción terminada. Vean lo importante que es entonces conocer estos conceptos. Si nosotros, a la hora de que nos dan el verbo o a la hora de que nos dan el tiempo, si nos dicen, bueno, conjugue el verbo amar en pretérito, perdón, o en futuro perfecto. El verbo amar en futuro perfecto. Del indicativo en forma compuesta. Sabemos entonces que como es indicativo es una acción real que se está realizando. Compuesto, es decir, que tiene que tener el verbo haber más participio. Y si es futuro, es una acción que se va a realizar. Entonces lo podremos conjugar con yo habré amado. Es un futuro perfecto. ¿Por qué? Porque el futuro me lo indican los dos verbos, habré y amado. Y el perfecto, es decir, la acción terminada, me lo va a indicar el segundo verbo, es decir, amado. Ve que es muy diferente decir amé a amado, o comido o vivido. Entonces el pretérito anterior es un pasado también, y el pretérito pluscuamperfecto se puede identificar porque su fórmula es había. Como es pretérito pluscuamperfecto, entonces es una forma compuesta. Este pertenece a las formas compuestas del indicativo. Entonces su fórmula va a ser había más participio. En el documento que les envié la semana pasada viene más explicado cada tiempo. En este documento solo les quise agregar las terminaciones, que se aprendieran las terminaciones
y los conceptos básicos para poder identificarlo. Entonces, lo mismo sucede con el modo subjuntivo. ¿Cuál es la diferencia de la conjugación del indicativo al subjuntivo? Que el subjuntivo va a estar, o los verbos me van a indicar un deseo o una suposición, y que podríamos usar la frase ojalá que. ¿Por qué? Porque es del modo subjuntivo. Pero en este tenemos solamente 3 formas simples y 3 formas compuestas. Simples, ¿por qué? Porque se forman solamente con un verbo. Compuestas, ¿por qué? Porque se forman por 2 verbos, que es el verbo haber conjugado más participio. Otro verbo con terminación de participio, ha oído 2-8, pero sigue siendo lo mismo. Presente, algo que se está realizando en este momento, amé, ame, coma, viva. Pretérito imperfecto, un pasado porque es pretérito y que no ha terminado porque es imperfecto. Y el futuro, que solamente existe un futuro, que es una acción que se podrá realizar. Y en las formas compuestas tenemos el pretérito perfecto. Vean que en el subjuntivo tenemos pretérito imperfecto y en el simple y en la forma compuesta existe el pretérito perfecto. Es decir, un pasado con el verbo haber, en este caso haya, más participio en perfecto, es decir, una acción terminada. Luego tenemos también el pretérito pluscuamperfecto, igual que en el indicativo. Igual, una acción en pasado, pero en este caso la fórmula del indicativo del pluscuamperfecto es había más participio. En el caso de el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, la fórmula sería hubiera o hubiese más participio. Hubiera amado. ¿Por qué? Amado tiene la terminación a, o hubiese amado, o hubiera comido, hubiera vivido. Tenemos el verbo hubiera, que es la fórmula, o hubiese, y la terminación ha oído 2-8 en el segundo verbo. ¿Por qué? Porque es de participio. En este caso, no le agregué lo que es el resumen del modo imperativo, porque recordemos que el imperativo solamente tiene un tiempo, que es presente, es decir, algo que se está realizando ya, pero que la oración me va a indicar un mandato, una orden. Ese solamente tiene un tiempo, entonces no necesitaba de un resumen como en el caso de los otros 2 tiempos. Acá les agregué esta práctica, que es la que vamos a hacer hoy. Cualquier consulta o duda que tengan, si no la hacen en clase porque no pueden asistir, la pueden realizar y me la pueden enviar y yo se las reviso por privado. Lo importante es que traten de hacer la práctica para que vayan entendiendo el paradigma. Este es un tema muy extenso, por lo que solo la práctica es la que los va a ayudar a entenderlo. Entonces, ya la semana pasada hicimos una práctica, esta vez les quise agregar esta porque también hay que continuar con otros temas para no atrasarnos. Pero cualquier consulta, cualquier duda con el tema, nada más me lo indican. Entonces, en esta práctica lo que tienen que hacer es conjugar el verbo que existe en la oración con el tiempo y el modo que les están indicando entre paréntesis. Entonces, en este caso, les están dando, vamos a ver, el verbo cantar en pretérito, es decir, pasado, perfecto, es decir, una acción terminada, y simple, es decir, solo un verbo. No va a estar compuesto, no es del modo compuesto, por lo tanto no va a estar formado por el verbo haber más participio.
Entonces, en este caso sería ayer nosotros cantamos una canción. Cantamos, ¿por qué? Porque es pasado, es perfecto, es decir, es una acción terminada, cantamos, no estamos diciendo cantábamos. Si hubiéramos dicho cantábamos, la acción no está terminada, entonces es cantamos. La acción se terminó en ese momento que se realizó. Y simple es simple porque solo estamos utilizando un verbo, que es cantamos. No lo estamos formando con el verbo haber, que podría ser ayer nosotros habíamos cantado. No lo estamos formando con el verbo haber porque no nos lo están pidiendo compuesto, nos lo están pidiendo simple. Entonces recuerden, simple es solo un verbo, el verbo que nos están colocando ahí o que nos están pidiendo. En este caso, entonces la opción correcta es ayer nosotros cantamos una canción. Eso mismo tienen que ir haciendo con las siguientes oraciones. Este es el otro documento que ya les había compartido y con el que explicamos el paradigma verbal en la clase anterior. Entonces ven que es un poco más extenso. Igual traten de leerlo los dos, pero tomar en cuenta las fórmulas ahí que les puse. Ven que acá tenemos el modo imperativo, entonces que solamente tiene un tiempo simple, es decir, solamente se compone con un verbo y que es el presente. Acciones que se realizan en el hoy. Y también teníamos otra práctica que es la que vamos a revisar hoy durante la clase, que si igual no pudieron asistir, la hacen y me la mandan por privado para yo revisárselas y ayudarles con eso. Entonces, chicos, este es el paradigma verbal. Yo sé que es un tema difícil, como se los dije, pero es fácil de sacar. Digamos, hay que aprendernos esos términos que yo les hablé y analizar bien las oraciones, el verbo o los verbos si son compuestos, pero sí prestar atención. Entonces nos vemos en el siguiente video, que sería la explicación del participio, el uso correcto del participio y los usos correctos del gerundio. También les recuerdo que es importante que compartan el link del video con sus demás compañeros o o le den me gusta. Sí, que le den me gusta al video para que pueda llegar a más estudiantes y no solo se ayuden ustedes, sino también a los demás. Entonces recuerden compartirlo y cualquier cosita, ya saben, nada más me contactan al privado y yo les ayudo con revisar las prácticas o explicarles o ayudarles en cualquier duda.